A ver, Andrés Mega es psiquiatra y lo tengo en línea. ¿Qué tal, Eduardo Serenellini? Buen día. Hola Eduardo. ¿Qué Hola tal? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. En principio uno observa algo híbrido, una situación híbrida que ocurre en Argentina, donde si tengo dinero, bueno, muy bien, tengo donde internar, seguramente. Si no tengo dinero, se complica internar a un ser querido con adicciones. Y en medio de esta, que no tengo dinero y no tengo donde internarlo, aparecen instituciones híbridas. Horacio, Andrés, perdón. El problema radica con esta nefasta ley de salud mental que sigue rigiendo en la Argentina y que esperamos que pueda cambiarse en alguna oportunidad. Cuando vos, Eduardo, haces para regular un tema tan delicado como la salud de la población, en especial la salud mental, haces una ley y no convocas a ninguna facultad de medicina de la República Argentina, tenés un problema serio. ¿Por qué? Porque, entre otros actores, no era posible sacar a los médicos y sacar a las facultades de medicina, a las casas de estudio, en opinar sobre cómo se hace o qué necesidades tiene la salud mental de nuestro país. Entonces, el resultado final no podía ser peor. Desde el año 2010 hasta ahora, venimos sufriendo, especialmente, como decís vos, en el área de la salud pública, venimos sufriendo una cantidad enorme de inequidades donde cuando se pretendió por esta ley ayudar a la gente desde una supuesta intención, la realidad es que terminó estigmatizándose más al paciente con enfermedad mental, en particular al paciente con problemas de dependencias y de adicciones, y entonces se generó una medicina posible para pacientes con recursos económicos y otra medicina imposible para pacientes sin recursos. Donde desde el articulado de la ley insensato y hecho por gente sin ninguna experiencia, se decide que un paciente con un problema tan complejo como el de adicciones decida por sí mismo si quiere seguir drogándose o quiere acceder a un tratamiento y a una internación. Bueno, Andrés, la respuesta es obvia, ¿no? Sí, claro, en estos 12 años, ¿qué dicen las autoridades? ¿Los escucharon a ustedes como expertos, psiquiatras que conocen bien y a fondo a este tipo de pacientes y la realidad? ¿Los escuchan? ¿Los convocan? Eduardo, esta ley vigente es absolutamente política y anticientífica. Es decir, no tiene en cuenta los últimos avances de la ciencia, no le importa lo que se hace internacionalmente, solamente rige una línea ideológica que no tiene nada que ver con los avances científicos, con el mejor atender a los pacientes, y en consecuencia los resultados están a la vista. Y en el medio surge, como dices tú, una cantidad de instituciones no controladas, no reguladas, no protocolizadas y, insisto, pasan cosas A ver, y que encima, ¿no? si pensamos en el paciente y en los familiares muy preocupados tratando de hacer lo imposible para salvarlo, también son perjudicados en forma reincidente. Ahora, ingresaron a lo que pudieron y encima ahora son señalados, los trasladan de un lugar a otro. A ver, en esa política ideológica, ¿qué encierra esa ideología en relación a este problema de salud? A ver, cuando se sancionó la ley, se la presentó como una ley que cuidaba los derechos humanos de las personas, principalmente apuntando a evitar internaciones innecesarias. Ese es el espíritu básico de la ley. Pero lo que terminó siendo, en rigor, es una anulación de recursos. Vos fíjate un detalle. La ley en su articulado del año 2010, estamos hablando, que se reglamentó 3 años después, proponía un 10% del presupuesto nacional de salud destinado exclusivamente para salud mental. ¿Sabés cuánto se ejecutó?
¿Sabés cuánto se ejecutó? Un 3%, con toda la furia. Entonces, esto marca que si la misma gente que sancionó la ley no cumple, esa misma gente con el presupuesto, significa que la salud mental no importa. Esa es la conclusión. Y vos fíjate, porque si hacemos el planteo del mercado narcotráfico, dinero de por medio, en definitiva, parte de ese dinero irá a la política inescrupulosa. Y ahí tenemos un círculo. Y acá, en vez de destinar dinero a quien es víctima de ese movimiento de narcotráfico en la Argentina, se lo desprotege. Pensemos mal, pienso mal, necesito mercado, así que déjame que esto siga funcionando. Pienso mal. Desgraciadamente, tengo que coincidir con vos. Realmente es necesario generar recursos, es necesario generar instituciones de distintos niveles, porque con el tema de cerrar instituciones de salud mental, instituciones especializadas, así como instituciones para el tratamiento del cáncer, de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades oftalmológicas, también tiene que existir instituciones especializadas destinadas al tratamiento de pacientes psiquiátricos graves. Y no es posible, como dice la ley, generar en hospitales públicos que ya vienen golpeados por los presupuestos y por la altísima demanda, generar espacios, restarle espacios propios de ese hospital y generar dentro de ese hospital lugares de internación de psiquiatría. Andrés, no es posible. Para que se entienda, porque hoy es domingo, están en familia, en casa, y vamos a ser crudos, a su vez respetuosos, pero crudos en cuanto a lo que ya se está sufriendo en Argentina por adicciones desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Qué estamos sufriendo, Andrés, como sociedad? Lo más crudo posible. Lo más crudo es que estamos sufriendo falta de lugar para atención a la gente que la está pasando muy mal, que tiene desde depresión y trastornos por pánicos hasta psicosis descompensadas, hasta situaciones de violencia intrafamiliar en el lugar del trabajo por enfermedades psiquiátricas que no se tratan, hasta falta de cobertura de medicamentos que muchos pacientes psiquiátricos necesitan, hasta una campaña nacional que llame la atención a la población y explique en los medios públicos qué es una depresión, qué es una esquizofrenia, qué es un trastorno bipolar, qué es una dependencia de las drogas y fundamentalmente dónde se puede ir a tratar a esos pacientes y a esos parientes con esa cuestión. Vos fíjate, simplemente, hablando de ideología y por qué lo digo, la ley de salud mental en ningún momento menciona enfermedad mental, en ningún momento. Solo menciona palabras ridículas como padecimiento y sufrimiento. Y en las tablas internacionales que usamos los psiquiatras, que se llaman DSM y se llaman ICD-10 o 11 ahora actualmente, no existe la palabra ni padecimiento ni sufrimiento. Existen depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, dependencia de sustancias, para que podamos entendernos en un lenguaje común en todo el planeta Tierra. Bueno, en la Argentina estamos fuera del mundo. Fíjate, Andrés, que llega la información de este tema bien complejo y en forma masiva por ¿cómo se llama el músico que fue internado? Chano, por Chano y su madre, etcétera, y ahora por el Teto Medina. Sí. Entonces se masifica y lo llevamos seriamente al tema de fondo, porque no hay nada peor que frivolizar este tipo de temas. Entonces me parece, si no, no tenemos información, Andrés. Un grupo de psiquiatras estamos en contacto con legisladores en la actualidad para presentar un articulado que modifique y rectifique los tremendos errores que tiene esta ley. Esperamos que nos sigan acompañando y esperamos lograr cambiar por el bien de la población, no por cuestiones políticas, sino por el bien de la población, para que haya una ley que sí cuide a los pacientes y sí cuide a todos los profesionales que trabajan en la salud mental. Seguimos el tema. Buen domingo, Andrés. Gracias.
Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Gracias, Andrés Mega, médico psiquiatra. Bien delicado, por eso hay que estar bien cerca también del tema.